Y bueno, hemos tenido mucha gente famosa, por ejemplo, Lolita Flores, Rosario Flores, esta gente iba mucho. Hemos tenido hasta Johnny Depp, mucha gente, Madonna, muchos futbolistas que vienen también, porque al final es un sitio muy, no solo es discoteca, es lo que le envuelve, no es que vas a una discoteca como algo normal, ahí es como, la discoteca es diferente a lo que puedes ver en la península en otros sitios. Ahí, y de todas las edades, te encuentras gente de 18 hasta gente de 60, de 70, no sé, hay como mucha diversidad, mucha libertad y la gente le gusta bastante. Y el tecno llega desde ahí, ¿no?, a diferentes partes del mundo. Pues mira, mi padre ha trabajado toda la vida con Martín Ferrer, que es el empresario que tiene discotecas como ha tenido Atlántida de Sitges, Versalles, Fibra Óptica, y desde muy pequeñita pues me he movido con él para arriba y para abajo. Imagínate, me he criado en el mundo de la noche. Y ya pues cuando ya me fui haciendo un poquito más mayor, mi padre se fue para Ibiza, consiguieron esta discoteca que se llama Amnesia, y yo tenía unos 12 años, y ahí pues empezamos, cuando ya empecé a tener 15, 16, pues empecé a meterme con él a trabajar en relaciones públicas, hice un poquito de todo, hasta ya meterme de camarera, ya de camarera jefa de barra, y luego ya pues subimos para el privado, y hasta hace unos pocos años pues ya de directora de privado. Pues mira, nosotros allí llevo un equipo casi de 30 personas, y también tenemos una reserva de mesas, pues ahí se reservan las mesas, donde la gente pues quiere su privado para ver al DJ lo más cerca posible, o estar a gusto en una zona privada, no estar, digamos, en pista. Y yo me ocupo de venta de privados y de gestionar un equipo de hostelería, de camareros y cocteleros, y un equipo, digamos, gestiono. Hemos visto un montón de personalidades, mucha gente famosa, bueno, de todo. La verdad es que Ibiza pegó una subida en el 91 cuando llegó Martín Ferrer y mi padre en este caso. Empezaron a crear allí, porque era como una isla de mucha libertad, y empezó a llegar mucha gente, celebridades, y bueno, hemos tenido mucha gente famosa, por ejemplo, Lolita Flores, Rosario Flores, esta gente iba mucho. Hemos tenido hasta Johnny Depp, mucha gente, Madonna, muchos futbolistas que vienen también, porque al final es un sitio muy, no solo es discoteca, es lo que le envuelve, no es que vas a una discoteca como algo normal, ahí es como, la discoteca es diferente a lo que puedes ver en la península en otros sitios. Ahí, y de todas las edades, te encuentras gente de 18 hasta gente de 60, de 70, no sé, hay como mucha diversidad, mucha libertad, y la gente le gusta bastante. Y el tecno llega desde ahí, ¿no?, a diferentes partes del mundo. La verdad que como me he criado ahí, yo no lo veo tan como tendría que verme, ¿no?, porque me he criado desde pequeña, entonces mucha gente me dice, hostia, Sara, que estás en una de las mejores discotecas del mundo, ¿no? Pero como yo me he criado ahí, no lo veo tan así, lo veo muy de por mano. Yo trabajo ahí y trato a todo el mundo por igual. Es igual que venga un famoso, que venga una persona de VIP exclusiva, que una persona de a pie, yo a todo el mundo trato igual, porque no me considero que estoy en un sitio tan fuerte, ¿no? Pero es una realidad. Pero no sé, es un sentimiento que es como una persona normal que trabaja en un sitio normal y que no lo veo tan como guau, ¿no? Antes era muy pocos meses, antes era en junio hasta septiembre, y poquito a poco pues la isla se ha ido abriendo, se ha ido creando más, mucha gente quiere venir y se ha ido extendiendo un poquito más el verano, el clima también acompaña bastante. Y últimamente pues mira, hemos abierto en abril porque hay muchas fiestas universitarias también, y hemos empezado desde abril y cerramos en octubre finales. Entonces llegamos en abril allí, hacemos selección de personal, que cada vez es más difícil, tengo que decirlo. Te he comentado antes un poquito el tema de viviendas y tal, que es un poco complicado. Y hacemos selección de personal, empezamos a organizar todo, montar discoteca de cero, porque al final la discoteca está cerrada. Desde que acabamos en noviembre hasta ahora tenemos que recolocarlo todo de nuevo, crear todo nuevo, ponerla a punto desde cero, y eso es todo un trabajo que hay que organizar. Y una vez pues hacemos una selección de personal, creamos toda la discoteca, que todo esté bien, y empezamos a abrir por fines de semana. En mayo hacemos el opening, que es el día 10 de mayo, y es una fiesta emblemática porque es una de las mejores fiestas de toda la vida de Ibiza, porque
Es un horario de, abrimos 10, 9 de la noche hasta 12 del mediodía y es espectacular porque tenemos una terraza que entra el sol, la iluminación, es como muy emblemático, ¿no? Los openings de Amnesia y los cierres es como algo que todo el mundo quiere ir. Y la verdad que ahí empezamos fuerte y luego pues vamos abriendo cada fin de semana hasta que ya en junio empezamos ya a abrir a diario, sin cerrar ningún día. Así que sí, la verdad es que es un trabajo, pero tiene que gustarte, tienes que llevarlo dentro y en mi caso pues lo llevo desde muy pequeñita y a mí siempre me ha gustado. Y muchas relaciones públicas con la gente, a mí sí me ha gustado, así que bien. Y aparte me permite luego en invierno un poco dedicarme a otra cosa o viajar mucho y bueno. Pues. A ver, es dura y no es dura, ya te digo, te tiene que gustar porque al final tienes que estar cada día bien, tienes que estar de cara al público, hay muchos factores que suelen pasar, bueno, pues hay gente, ya sabes que puede haber gente que está todo, no entiende que tú tienes un trabajo, que es un trabajo, que no estás ahí de fiesta, ¿no? Y es un poco, pues hecho, te chupa mucha energía, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí que lo lleva mal. En mi caso, ya te digo, como lo he tenido de pequeña, me gusta ese trabajo. Y tienes que tener mucha cabeza para tenerlo, estar muy tranquila y bueno, pues que la gente se lo pase bien y disfrute, que pasó, estoy trabajando. Bueno, pues es muy intensa, es una noche muy intensa, pero la gente, yo suelo ver disfrutar a la gente y cómo llegan allí y depende de qué fiestas, ¿no? Pues la gente alucina un poco con todo lo que hay allí, las mesas, en cuanto se pone todo el privado lleno, pues yo la verdad es que ni me doy cuenta a veces de la música que tocan, ¿no? Y DJs muy importantes y muchas veces no me doy ni cuenta, me dicen, Sara, hostia, qué buena música ayer. Te lo juro que no me entero de nada porque estoy con clientes en mesas y nosotros tenemos ahí como más de 60 mesas. Entonces no paro, es un no parar desde que entro hasta que me voy. A veces no me doy ni cuenta. No, yo creo que cada discoteca tiene su particularidad y Amnesia como en sí, desde que yo trabajo ahí, hemos tenido nuestra manera de trabajar, tratando muy bien a la gente, tratando muy bien al residente y no nos hace falta fijarnos en ninguna discoteca para ser los mejores. Para mí Amnesia es la mejor y es un referente muy de la isla porque es de las pocas discotecas que quedan ahora que es o sea, que queda como isla, ¿no? Como típica piedra, como está decorada, yo creo que es la única discoteca que queda antigua de como era antes Ibiza. Eso es lo bonito. Que antiguamente el que la ha podido vivir, yo digo, madre mía, menos mal que he podido vivir esa época porque era una época muy libre, habían fiestas de todo tipo, pero ahora ha cambiado mucho desde que entró el reggaetón, por ejemplo, ha cambiado un poco la isla, es algo que a mí no me agrada mucho, pero claro, son gente más joven, la gente de antes, por ejemplo, lo que yo veo, la gente de antes, pues claro, ahora la gente estudia mucho, ¿no? Y está mucho en la universidad, pues claro, no tienen ese dinero que teníamos antiguamente, que éramos más trabajadores, o no podíamos estudiar o lo que sea. Y claro, ha cambiado mucho porque son más niños y claro, a la gente le cuesta, es diferente. La gente ahora también va mucho por el DJ, antes iba más por la discoteca, por lo que había en ese momento. Ahora ya es como que quieren ver al DJ, si no va ese DJ pues no va a la discoteca, o antes no, antes ibas a ver la discoteca, ibas a ver y la energía que había ahí, la gente pues siempre quedaban en un sitio, había como más, no sé, era más familiar. Y ahora pues bueno, esto es diferente, es otro tipo de público, hay mucha gente joven, el reggaetón, se mezcla muchísimo, pero sí que es verdad que ha cambiado a gente un poquito más joven. Pero sobre todo en el privado se mezcla demasiado, o sea, yo tengo más gente más mayor que joven en los privados. Pero bueno, es lo que me gusta, ¿no? Que tú vas ahí, eres mayor y no te sientes incómodo. Yo a lo mejor voy aquí a alguna discoteca de Barcelona y digo, hostia, ¿qué hago aquí, no? Allí no, ahí va todo el mundo, se siente bien, no te sientes fuera de juego ni nada. Pues la verdad es que ni me lo planteo. No, la verdad es que no sé, quiero enfocarme por hacer algunos eventos también por mi cuenta, que estoy intentando hacer algo también, porque tengo tanta experiencia detrás que, bueno, voy haciendo cositas, a veces me he ido a México con un equipo a trabajar, he hecho varias cosas ya, y estoy un poco pues enfocada a hacer eventos. ¿Eventos de qué tipo? Eventos tipo también así como en discotecas, como promotora,
y teniendo a Amnesia también de la mano, y bueno, pues... Pero siempre he estado así haciendo cositas, yéndome, he estado en Marrakech también trabajando, he estado en México, he estado en un montón de sitios, llevándome mi equipo y bueno, trabajando un poquito también en invierno. Yo creo que viajar es una experiencia muy bonita, que te abre la mente y valoras más cosas, ves cosas fuera que tienes que valorar. Hay gente que está aquí, ¿no?, y que no ves nada y estás, pues eso, los típicos, los chavales, yo creo que hoy en día están muy metidos con el tema ordenador, ¿no?, que antes era otra historia y ahora solo no quieren ni salir de casa, ¿no? Lo veo alguna familia que tengo ahí y digo, hostia, ¿sabes? No quieren salir ni a la calle solo por estar con el ordenador y tal, pero yo lo recomiendo bastante, te abre mentes.